Comunícate sin fronteras. Elige crecer, elige comunicarte, elige Smooth Talkers. Inscríbete hoy y transforma tu futuro. Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en otro webinar de Smooth Talkers oficial en vivo live y el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Eh, es una de sus primeras entrevistas, así que me imagino que estar emocionado. Acá vamos a tener a Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo muy bien. ¿Ustedes qué tal están? Excelente, súper contento de poder tener esta oportunidad de conocerte un poquito más, tu historia como emprendedor del tema de los idiomas, de los viajes a nivel latinoamericano es súper interesante. También siendo tan joven, una inspiración para mucha gente que quiere emprender, gente que quiere viajar, ¿no es cierto? Todas las cosas entretenidas que están como de moda ahora tiene, ¿no es cierto? Como todo, tiene su lado bonito, su lado de esfuerzo, su lado de trabajo. Entonces queremos ir conociéndote. La idea de hoy es conocerte un poquito más tu lado, cómo has crecido como profesional, lo que has hecho. También que nos des tips del tema del inglés, cómo has hecho o de aprender idiomas, cómo has logrado para aprender Emiliano ha logrado hablar varios idiomas, mejorar y avanzar en varios idiomas, como ha hecho para aprender idiomas, para desbloquear tu mente y poder, algo que seguramente mucha gente dice que es imposible, o sea, aprender más de un idioma, que es imposible comunicarte y todo eso, tú a corta edad lo has hecho posible, que es también tema de nuestro curso que ya se viene de desbloqueo del inglés. Tú lo has logrado de forma natural, así que queremos que nos des esos tips que la gente que nos está viendo acá tanto quiere saber. Así que partimos ahí, Emiliano, cuéntanos un poco cómo, qué edad tienes, de dónde eres, para los que no te conocen, ya que eres una persona importante, tienes más de 500.000 seguidores en TikTok. Sí, bueno, pues mi nombre es Emiliano Pérez Fuentes, aunque me conocen en redes como Pérez Fuentes, que son mis apellidos. Tengo 23 años, soy de México. Actualmente estoy viviendo en México y bueno, hablo inglés, alemán, italiano a un nivel con el que, bueno, me puedo defender, puedo hacer trámites, puedo hacer trabajo. Ya he hecho trabajo en esos idiomas y he visitado más de 14 países hasta ahorita. Algunos nada más como viajes, otros para hacer trabajos como temas de voluntariados o cosas por el estilo. Y pues bueno, me dedico actualmente a crear contenido en redes sociales para enseñar a jóvenes como yo, adultos, niños, a aprender idiomas y también para que puedan viajar y conocer el mundo y pues bueno, crecer personalmente y desarrollarse. ¿Eres de México, de Ciudad de México o de alguna... No, soy de México, de una ciudad que se llama Querétaro, que está como a unas 4 horas de la Ciudad de México hacia el norte. Ah, perfecto. Está bien, así vamos conociendo también un poquito más de otros lados, otras culturas. ¿Y qué te motivó como a explorar el mundo? ¿Tú estudiaste una carrera relacionada? ¿Cómo fue tu primera experiencia saliendo de México? Bueno, la primera vez que salí del país tenía, si no mal recuerdo, unos 13 años. Yo toda mi vida, desde los 5 o 6 años, practiqué taekwondo, un arte marcial coreano, y justamente, pues, se me dio muy bien. Entré a los equipos estatales, nacionales de aquí de México, y se me ofreció la oportunidad a los 13 años de ir a un campeonato en Costa Rica pues a pelear un torneo y fue la primera experiencia que tuve. Realmente yo no lo decidí, simplemente un día llegaron y me dijeron, ¿vas a ir? Y realmente yo estaba muy asustado, yo nunca me había subido a un avión, yo nunca había salido del país y bueno, menos solo, sin mis padres, sin familia, solamente con el equipo deportivo. Y pues bueno, fue una experiencia que cambió muchísimo mi perspectiva. Me encantó viajar en avión, aunque ahora lo detesto porque pues es muy tedioso, es muy cansado, pero me encantó esa primera experiencia de poder ver todo desde arriba, de llegar a un lugar que es completamente, pues en ciertos aspectos diferente a lo que estás acostumbrado, otra cultura, otras personas, otras maneras de nombrar a las cosas, otro tipo de comida.
incluso aquí dentro de Latinoamérica, y pues conocer a más personas de otros países, porque al final era un campeonato internacional, entonces había gente de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, y pues fue muy interesante esa primera experiencia para mí, para poder ver que el mundo es muy, muy grande y está lleno de un montón de lugares y de personas y de culturas que descubrir. Y yo creo que desde ahí, pues empezó esa como chispa de curiosidad de ver qué más hay allá afuera. Y entonces, durante los siguientes años, me hice adicto a los videos de YouTube sobre viajes. Luisito Comunica, Alex Tienda. Hay incluso más youtubers que pues realmente no recuerdo mucho su nombre, pero que seguía así un montón, pues viendo cómo viajaban a otros lugares y yo soñaba con poder conocer todos esos lugares. Y en algún momento, pues, me di cuenta que la mayoría de estas personas que viajaban mucho hablaban uno o 2 idiomas, con los cuales, pues, Mm. eran sus herramientas para poder viajar, para poder comunicarse, para obtener lo que necesitaran. Y, pues, me Ah, di mira, y cuenta tú que eres que mexicano y a nosotros en Chile nos encanta Luisito Comunica. De hecho, cuando vino no lo dejaban tranquilo. Bueno, ha venido varias veces igual. Ha ido a la isla de Pascua, ha ido al sur, al norte, todo. Y él, ¿cuántos idiomas habla? ¿Tú Luisito sabes? Comunica, ¿Mm? que yo sepa, él habla inglés, francés y creo que actualmente japonés. Justo hace poquito Ah, subió un video donde dijo que iba a Japón y que iba a claro, poner en práctica su japonés que llevaba años aprendiendo igual por su cuenta. Entonces, que yo sepa, habla esos 3 idiomas, Luisito, aparte del español, por ejemplo. claro, o sea, totalmente que le ha servido para poder, porque al principio ahora de tener mucha ayuda, pero al principio tiene que haber hecho los videos solo. Sí, exacto. Sí, yo lo sigo desde hace un montón y cuando era solamente él y su cámara, o sea, que no tenía nadie, un equipo ni nada. Y yo recuerdo, pues, verlo así, hablando en inglés, hablando en francés en algunos lugares, y si no, viendo cómo hace para comunicarse, pero, pues, ahí me empecé a dar cuenta que los idiomas eran una herramienta muy, muy importante si uno quiere, pues, conocer el mundo. Y ahí, entonces, tu primera experiencia, o sea, ¿qué estudiaste? O sea, que cuando dijiste ya voy a estudiar tal cosa, Pues, habiendo tenido ese chico. realmente, primero hice un bachillerato tecnológico, es decir, lo que es la preparatoria, el curso que estudias antes de la universidad, pues, porque en cada país le llaman distinto a estos niveles educativos. Ahí, pues, estudié lo que es el bachillerato, la preparatoria o el high school, como le llaman en Estados Unidos, y tuve una carrera técnica de por medio en programación. Entonces, pues, soy técnico en programación, sé mucho manejar la computadora, todo ese tipo de cosas, y realmente, antes de entrar a la universidad, me fui, o sea, bueno, durante el periodo entre entrar a la universidad y la preparatoria, me fui a Alemania, Ah, y regresé. fue cuando fuiste a Alemania, Ahí fue antes cuando de fui la a Alemania, fue como un universidad. año sabático que tomé Y ahí y trabajaste como au pair, por lo que me es contaste. correcto, sí, ahí estuve un año como au Que pair. ya, eso es interesante contar para detallar un poco, porque no toda la gente sabe, no es algo tan popular acá en Chile, y sobre todo para los hombres. ¿Qué puedes contar un poquito de qué se trata o qué significa eso? Bueno, au pair es un término francés que realmente no me acuerdo qué significa, no voy a mentirles, pero sé que Es viene del como francés. la final es que es niñera, pero suena como más Algo así, sí, fancy decir au pair. viene algo así, como creo que de chica de apoyo, algo así tenía que ver el nombre. Ah, Y básicamente el programa Au Pair, pues se fundó en Francia hace quién sabe cuántos años para ayudar a familias que necesitan ayuda en el hogar con sus hijos, y poder ayudar a extranjeros a ir a Francia, tener un año de experiencia en Francia, en ese entonces que fue el inicio, y poder eso fue, vivir o con esa sea, partió familia. ahí. Ujú, Ah, partió ahí, brindarles un hogar, brindarles alimento, seguro médico y todo lo necesario, y una pequeña paga o aporte económico a cambio de, pues, todo eso, ¿no? Dejarlos vivir en su claro, hogar, porque cuidar a sus para hijos, explicar hacer un trabajo de poco casa. que en Europa tener, ¿cómo se llama? Tener el apoyo de alguien que te cuida de los niños es algo carísimo. Muchas familias Sí, sabes que de exacto. verdad es una ayuda Sí, para ellos, exacto. porque Entonces, al no, final, todo esto que te están dando a ti, para ellos realmente no representa mucho gasto comparado con de verdad contratar a una niñera o a alguien en el propio país nacional. Entonces, lo que a ti te pagan realmente para ellos no es mucho. Incluso hay muchos programas de gobierno europeos que le dan apoyo a las familias para que puedan contratar un au pair.
Y este programa, bueno, se desarrolló en toda Europa, ahora existen un montón de países, yo lo hice en Alemania. Y pues básicamente es eso el programa. Tú ayudas a cuidar a los niños, de preferencia les tratas de enseñar el idioma o los idiomas que tú sepas, porque esa es otra de las razones por las que existe el programa. Muchas personas quieren que sus hijos aprendan, por ejemplo, inglés o español, y entonces traen algún au pair que pueda hablar esos idiomas con sus hijos y que por ende los Ah, hijos adquieran el idioma de una manera más natural. y tú, o sea, fuiste a Alemania y tú sabías alemán, aprendiste. Justamente uno de los requisitos para ser au pair en cualquier país es mínimo tener el nivel A1 del idioma de Mm, ese país que te piden. En el caso que yo fui a Alemania, me pedían el nivel A1 de alemán, entonces antes de poder aplicar y ser aceptado, tuve que estudiar el nivel A1 de alemán, pasar una entrevista en la embajada de Alemania y entonces ya se me aprueba el visado, todo esto y pues bueno, puedes ir a Alemania, porque justamente también parte del objetivo del programa es que tú puedas aprender bien el idioma de ese país al que estás yendo. claro. Y ahí con los niños me imagino que aprendiste más rápido, ahí te sirvió la experiencia. Sí, sirvió bastante porque pues al final vives en el país del idioma que quieres aprender, estás en una casa de una familia nacional de ese país, es decir, pues yo vivía en una casa donde todo el día se hablaba alemán em, y pues al final, si mientras comía, mientras desayunaba, mientras cenaba, pues los familiares, los padres, los niños hablaban en alemán. Si se prendía la televisión, el radio estaba en alemán, si iba al supermercado, todo estaba en alemán. Entonces, fue una inmersión, pues, que obviamente, pues, acelera muchísimo el aprendizaje. Wow. ¿Y nos podrías decir algo en alemán que hayas aprendido? Sí, por ejemplo, podría decir, no sé, siempre es muy chistoso, siempre digo que cuando me piden que diga algún otro idioma no sé qué decir. em, Pero te pero, puedes por ejemplo, presentar, no sé. claro, por ejemplo, si yo quisiera presentarme, tipo decir, hola, soy Emiliano, soy de México y tengo 23 años, y Ujú. hablo español, alemán e inglés, podría decir, por ejemplo, hallo, ich bin Emilio, ich komme aus Mexiko und ich bin 23 Jahre alt, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Ah, muy bien. Sí, alemán es un idioma desafiante. Sí, La la gente le gramática tiene mucho también. miedo. La gente le tiene mucho miedo al idioma porque dicen que suena muy fuerte y aparte estamos acostumbrados a escuchar el alemán de las películas de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tiene una muy buena pinta en la percepción general el idioma, pero realmente puede sonar muy suave también, muy amigable, nada más que no estamos acostumbrados a escucharlo de esa forma. Depende de quién hable, quién lo diga. Sí, Quizá ahí exacto, está, sí, sí, sí. cómo suena. Y entonces ahí estuviste un año y te tocó en pandemia Sí, vivir justamente allá. me tocó el año de pandemia. Yo llegué justamente el 31 de diciembre de 2019, llegué a Alemania, llegué justo a Oh, vísperas de Año Nuevo. Fue muy emotivo, fue muy sentimental todo, porque era como la emoción de estar ahí, pero a la vez la tristeza de, pues, no estar en esa fecha tan importante con mi familia. una Y mezcla de hubo emociones y eras incluso chico, ¿o no? sí, Que ya sí, pues tenías 19. tenía 18 años, entonces, Oh, pues, fue muy duro y a la vez muy emocionante. Em, y pues justamente a inicios, mediados de febrero, fue cuando anunciaron oficialmente es pandemia, todos vayan a encerrarse a sus casas y pues bueno, eso modificó muchísimo toda mi experiencia a lo que hubiera sido si no hubiese habido una pandemia. claro, ¿crees que te jugó para bien o para mal? Pues bueno, a mí siempre me gusta ver todo de manera objetiva y positiva. Realmente me cerró muchas posibilidades, pues la pandemia, muchas posibilidades de seguir Claro, socializando. Por ejemplo, pude hacer algunos cuantos amigos en ese mes y medio que estuvimos sin pandemia, pero realmente no pude pues, salir con ellos, no pude hacer más actividades o cosas al respecto. Y por esa parte siento que me hubiera ayudado un montón, pues sí poder haberlo hecho. Entonces, yo diría que tanto me perjudicó en algunos aspectos por todas esas limitancias, todas esas limitaciones que hubo, pero a la vez por otros lados me benefició porque me dio mucho tiempo para, pues, aprender. Al final no tenía muchas cosas que hacer estando encerrado y fue de hecho cuando empecé a aprender idiomas por mi cuenta.
con mi computadora, con mi celular, solamente con internet. Entonces, pues, como siempre, ¿no? Se pierden algunas cosas, se ganan otras a cambio. ¿Y tu familia no estaba preocupada por ti? Sí, sí estaban algo preocupados, pero bueno, como para ese punto en el que yo estaba en Alemania, yo ya había viajado un montón dentro de México y fuera de México también, solo, tanto por el deporte como por otras razones. Y siempre, pues, he sido muy, pues, maduro, disciplinado y les he generado mucha confianza, pues, realmente ellos sabían que yo era capaz de cuidarme en cualquier circunstancia y situación, y aunque obviamente sí les preocupaba que estuviera, pues, a miles de kilómetros de distancia en una pandemia mundial que al final a ellos también los mantenía en riesgo y a mí también, pues, al saber que estaba como que en un pueblo, que estaba con una familia que, pues, era muy amable, que me ayudaba en todo, que no tenía contacto con más personas porque ni siquiera vivía en una ciudad, vivía en un pueblo, entonces vivía casi en medio del bosque, alejado de todo, pues, realmente no tenía mucho riesgo ni de contagiarme de COVID, ni de nada al respecto. Como En esa como en la serie de Dark. Exacto, justo igual como en Dark. Yo vi Dark justo antes de irme a Alemania, y justo cuando llegué a Alemania dije: "Esto es Dark 100%". O, claro, porque había un bosque, como lo describiste. Sí, justo tal cual. O sea, tengo algunos videos que no sé si están, no son TikToks ni Reels ni nada, pero tengo una sección de historias en mi Instagram donde justamente en partes de Alemania, pues hay videos donde digo, parece que estoy viviendo en Dark, porque es el bosque, todo nublado, todo gris, con niebla, todo solo. Y sí, yo soy súper fan de Dark, incluso hasta tengo un tatuaje que es de la serie que me puse. Oh, sí, Entonces, es buena la serie. A mí me gustó. sí, sí fue una muy buena experiencia, pues, relacionar eso, ¿no? La serie con la experiencia de estar ahí en Alemania. Viviste ahí ¿cómo se llama? En la vida real la serie. Sí, exacto, Y exacto. aparte, claro, que fueron tiempos extraños en toda esa época, para el mundo Sí, completo. sí, para todo el mundo fue una época muy difícil. Yo, pues, seguido veo en redes que todo el mundo dice que el 2020 fue uno de los peores años de su vida, justo por la pandemia y todo lo que esto ocasionó. Pero en mi caso, pues, yo puedo decir que ha sido uno de los mejores años de mi vida por, pues, todas esas experiencias que viví estando en Alemania, tanto pues el momento de estar solo, encerrado en una cultura diferente, casi sin amigos, sin contacto con otras personas, y a la vez que hubo una pequeña ventana cuando bajaron todos los contagios y que sí pude viajar por Europa. Entonces, para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y luego que volviste, que estudiaste en la universidad. Luego que volví, pues me metí a la universidad, me metí a finanzas. Ah, mira. Y estuve 2 semestres, de los cuales prácticamente estuve casi 100% en línea, porque aún no quitaban las restricciones como para poder ir presencialmente. Justamente ya a finales, mediados de segundo semestre de la universidad, ya nos iban a dejar ir y empezamos a ir algunos cuantos días. Pero justo fue cuando, pues, me di cuenta que no me gustaba, que no era lo que quería hacer, que no quería estar 4 años ahí. Realmente, pues, las personas con las que estuve en la universidad, aunque me agradaban muchísimo, yo notaba un montón cómo ellos tenían otras prioridades, otras metas totalmente desalineadas a las mías, que ya había viajado, que ya había trabajado, que ya había visto más el mundo, y realmente me sentí como fuera de lugar. Entonces, pues, vi la oportunidad de volverme a ir a Alemania y pues en ese entonces ya estaba creando contenido también en redes sociales y dando clases de Ah, idiomas mira, y haciendo aprovechando ahí, videos. vamos a ver si David nos ayuda con, vamos viendo ahí tu canal, Ujú. pero ahí está, ya. ¿Qué video ahí de los primeros? ¿Alguno que, Uy, es que de los primeros a ahí ver, no están, ah, pero mira, ahí están muy dice, abajo. ahí está, Ujú. ahí lo encontró, sí, David es Ujú, sí, ese bueno. es uno en Alemania. Ya, a ver. Oh, ¿cómo suena? Suena muy fuerte. Esto es una estación común de tren. Están las vías ¿A donde cuánto pasan los va? trenes ¿A cuántos y durante kilómetros por hora va cuando ese tú estás tren? esperando el tren. Ese Hay se llama sillitas de ICE, Quito, son los por trenes de alta sirve. velocidad de ¿Cómo Alemania anotar la y si no mal información del recuerdo van terminal? entre Los letreros que te 170 y informan la hora 220 o el tren kilómetros por siguiente. hora.
Y, por ejemplo, esas máquinas rojas, se supone que ahí puedes comprar boletos, pero nunca sirven. Ese edificio que está ahí es De la hecho, que estación. David, que Allá nos está nadie lo usa. ayudando acá Todos con los esperan videos, él ahí a su dice que tren. quiere irse a Llegan a Europa, tiempo va a y no hay trabajar desde necesidad de allá, estar esperando ahí. pero nos Sí, parece es que a que Francia. Absolutamente nada hay, ahí hay adentro. muy buena Recuerden, calidad de estoy vida hablando de allá los y hay pueblos y lugares las muy ciudades bonitos pequeñas. donde Obviamente vivir. en las ciudades grandes es muy, muy diferente. Pero claro, hay más de este tipo de paradas y estaciones que de las otras. Entonces, en realidad, esto es lo más común. Ese número de ahí indica el número de plataforma, que es, vaya, la vía donde va a pasar tu tren. Por allá podemos ver, por ejemplo, que están las plataformas 2 y 3. Siempre cuando compras un boleto hay que ver en qué plataforma va a salir. Porque como Ah, vemos está hay una, explicando cómo es dos, tres, el cuatro tema de vías tomar y el tren. bueno, los trenes pasan Sí, por A ver, exacto. Es ¿y qué que otro? es todo un tema para nosotros que no estamos acostumbrados a tener un sistema de transporte de trenes, pues luego es muy confuso el saber cómo funciona esto, más en otro país donde pues no se habla el idioma que uno sabe. Entonces llega a ser muy confuso cómo utilizarlo las primeras veces. Bueno, acá en Chile sí hay, están tratando de que vuelva así como más fuerza, pero Sí. sí, para que igual ahí tenemos un tren de 140 kilómetros por hora. Así que ahí vamos a ver qué otro video hay. Ah, este Ujú. era como tu casa, ya como Sí, en, era ¿cómo como era mi la? departamento en el que vivía. 9 Sí. grados bajo cero. Sí. Y eso estaba tranquilo, eso era normal, todavía podía ponerse más frío. Guten Morgen es como Es como buenos días. buenos días. Ujú. Y dicen que la aislación, ya otro tema, pero porque aquí igual hace frío, es famosa la aislación de los alemanes, porque te dicen, no, en Alemania tiene una aislación espectacular contra el frío, ¿o no? Me imagino. Sí, sí, no, puede ser muy frío algunas veces, sobre todo en mi experiencia y en lo Pero que las me han casas, me comentado, refiero como por dentro, como la aislación de las casas. pues realmente está muy bien, ¿cómo se llama? Pues todo está muy bien aislado. Es decir, cuando estás Claro. dentro de las casas, pues casi no se siente el frío y aparte que casi todas tienen algún calentador, entonces realmente no es como que se sienta frío adentro de las casas. Claro, eso, por eso son famosos, Sí, porque, o sea, tener una, también es cierto tener buena calefacción, pero también aislar la casa bien es súper sí, sí, importante, sobre porque todo, ahí se más ahorra mucha importante que la energía. calefacción es que las casas allá están hechas de una manera que están aisladas al 100%, que incluso Mm. estando a 0 grados, quizás ni siquiera sea necesario pues prender la calefacción Oh, porque está tan bien aislado que con el wow. propio calor corporal de a lo mejor pues de que está la luz prendida, de que estás tú ahí, no necesitas prender el calentador. A ver qué otro video hay que nos sorprenda acá. Ah, estuviste en Milán. Sí, Esa es una cúpula, sí es famosa, ¿no? Sí, parece que es un centro comercial, básicamente, es un centro comercial. ¿Y eso fue como durante la pandemia o Sí, sí, después? eso fue durante la pandemia. Fue más o menos entre septiembre y octubre que hubo como una pequeña ventana en la que los contagios disminuyeron muchísimo y que permitieron pues hacer viajes. Entonces justamente aproveché esa ventana y viajé todo lo que pude mientras aún estaba en Europa. Oye, pero muy valiente tú, porque estaba todo el mundo muerto de miedo, no quería salir a ningún lado. Me acuerdo que las noticias mostraban acá Venecia, que es que los que estaba que se veían los pescaditos, porque Sí, como que había poco movimiento y había sí, no, poco pues turista. en ese sentido hay dos cosas. Número uno, tal vez no fue la mejor decisión viajar en esas fechas, pero yo no sabía. Ahora que lo piensas para atrás, tú como, oh, Yo no sí, oh. sabía cuándo iba a tener la oportunidad de volver a hacerlo. Entonces yo dije, pues bueno, no sé cuándo voy a volver a estar en Europa, no sé cuándo voy a volver a tener la posibilidad de hacer este viaje. Aparte de que en ese momento, justo como no había gente viajando, todos los precios bajaron un montón, el hospedaje, el transporte, los alimentos, Ah, todo. claro. Entonces yo dije, no sé cuándo va a volver a estar esta oportunidad, tengo que hacerlo, ¿no? Y me voy a arriesgar, voy a irme lo más protegido que pueda y Y me podías hice tomar un fotos, me Eurotour. imagino que en Ujú. lugares que normalmente hay como miles de personas, y la Sí, o Fontana sea, de yo ya tuve la Trevi y todo eso. experiencia de volver a viajar a Italia, por ejemplo, y a lugares de Alemania
pues ya fuera de la pandemia y completamente distinto. O sea, yo Venecia lo vi vacío, yo podía caminar por las calles vacías casi casi con solamente gente de Venecia y obviamente Claro, algún que otro grupo extranjero que sí, pues se animaba a viajar, pero veo otro videos valiente. de Venecia hoy en día y no se puede caminar por las calles. Claro, ahí tuviste suerte. Sí, siempre como que está ahí un lado Sí, como que hay un lado positivo. positivo de eso, ¿no? O sea, tuve muchos lugares muy vacíos para mí, para disfrutarlos, para verlos como la gente tal vez jamás los vuelva a ver, a menos que haya otra pandemia o algo así, pero pues pude Esperemos ver que esos lugares de una manera que pues no se suele ver, de una manera muy tranquila, muy vacía, muy calmada, que pues es algo que también agradezco. mira qué bueno. Y ahí en Egipto. ¿Y ese fue como Sí. en el mismo viaje o ya No, más? esto ya fue Sí. después, esto ya fue Hace mucho tanto calor después. y estás a 40 grados y las Sí, Oh, esto es de hace un año y medio increíble. más o menos. enormes, las Esas distancias son las son pirámides de enormes, Giza, ¿no? que vayan Si no Sí, me falla exacto. la... se pueden sacar muy bonitas fotos y Sí, sí, videos Y sí. son, de verdad porque uno a veces no dimensiona qué tan grandes la son. pirámide como yo, Sí, prepárense son para muy subir grandes, son muy grandes. escaleras, Oye, tú tienes como rasgo egipcio un para poco, llegar te deben haber a confundido. Sí, seguido yo llegaba a algún establecimiento o algo así, y al final y si no tenía alguna ropa muy llamativa o algo así, si iba vestido relativamente normal, pues normalmente me hablaban directamente en árabe y ya después yo Ah, pero pues no sabía qué decirles, pero normalmente, al menos como visto yo, pues sí identificaban que no era egipcio porque pues visto tenía con una onda shorts o a más, veces visto de colores o cosas por el estilo, más de turista. entonces sí, me veía más turista, pero cuando no estaba así, cuando estaba vestido de una manera más como normal, Tenías tu em, camisa floreada, los gorros, sí, la sí, típica entonces así, pinta de aún así me turista. identificaban, pero normalmente sí, mucha gente me decía que pues si tenía familia de Egipto o algo parecido, o que me parecía simplemente a un egipcio. ¿Y cómo llegaste a ir a Egipto, que es un lugar que, claro, eh, yo creo que mucha gente, más adultos, ¿no es cierto?, como ir a Estambul, ir a Egipto, ir a Mm. Turquía, pero como gente así como tan joven, yo no conozco a nadie que haya Sí, así no, no es como, porque normal. tú qué edad tienes, 23, 23, sí, o exacto. sea, a los 22 fuiste, A los 22, ajá, a los 22 estuve en Egipto. claro, no Em, conozco a nadie que a los 22 haya ido a Egipto. ¿Cómo fue? ¿Cómo, Sí, qué pasó? no es Ajá. normal, o sea, incluso yo puedo decir que yo estando en Egipto, que viví por 6 meses allá, pues nunca había gente tan joven como yo y mi novia, porque pues iba con mi novia, pues caminando por las calles o en los restaurantes, o sea, veía gente, ni siquiera adultos de 30 años, veía gente normalmente ya más mayor, de 40, 50 años, que tienen empresas o que están retirados o algo por el estilo, y Claro, es pues como el sí. sueño ya como del fin de la vida, así como ya voy a ir a Egipto. Ajá, exacto, exacto, porque pues normalmente los jóvenes se van a otras aventuras, tipo Europa, Asia, cosas por el estilo. Ya. Entonces, realmente lo de ir a Egipto fue más que nada una especie de accidente. Yo no estaba planeado. Yo justamente en el 2023 me encontraba en Alemania terminando un servicio de voluntariado, que igual fue otro año que estuve viviendo en Alemania haciendo un voluntariado federal. Y pues yo quería quedarme en Europa, pero no estaba seguro de qué quería hacer realmente. Entonces tenía la presión de que se iba a vencer mi visa y tenía que salir de Europa 3 meses antes de poder volver a ingresar a Mm, Europa, por ley. Entonces yo no sabía que estaba esa normativa. Los mexicanos y probablemente también los chilenos y los colombianos y mucha gente de nacionalidad latinoamericana pues tiene normalmente la posibilidad de ir a Europa sin un visado, con fines turísticos, sí, hasta 3 meses. sí, creo Entonces yo que pensé que como son yo entré con 6 una visa, en Chile, sí, pero varía por son... ahí con cada país, pero más o menos ese es el tiempo. Entonces yo Mm, pensé que como yo entré directamente con una visa por un año, pues al vencerse esta visa, pues iba a poder usar mis 3 meses de turista para ah, alargarme más, pero no es así. Resulta que da igual si entras con una visa, si se vence la visa tienes que salir mínimo 90 días de la zona europea antes de poder volver a ingresar ahora como turista o como cualquier otra cosa. wow. Entonces, Y al tú dijiste, ¿a enterarme yo dónde de me esto, voy? pues fue una pequeña crisis porque fue como de, pues yo no tenía planeado que me
que no pudiera estar en Europa, ni siquiera en algún país cercano. Y entonces lo que hice fue buscar inmediatamente, pues, los países más cercanos a Europa que fueran baratos para poder aguantar esos 90 días o 3 meses que tenía que estar fuera de Europa antes de poder volver a ingresar. Y fue cuando vi que Egipto, pues, quedaba muy cerca de Europa y era muy barato como para Ah, poder ok. aguantar viviendo ahí 3 meses trabajando en línea o algo así, antes de poder volver a ingresar a Europa. Y entonces Pero fue tú en como tomé Europa la decisión. trabajaste, o sea, ganabas como para mantenerte, o sea, ¿tenías un sueldo o no? Sí, porque los voluntariados te pagan un sueldo mensual. Ya. Entonces, de ese sueldo yo ahorré y aparte yo ya estaba trabajando también con el tiempo libre que tenía dando clases de alemán y asesorías. Y entonces, pues justamente con el dinero que logré ahorrar, pues pagamos los vuelos a Egipto, pagamos un mes de alojamiento en una ciudad que se llama Hurghada y pues prácticamente fue lo único para lo que alcanzó. Llegando a Egipto, literalmente, el día que llegué a Egipto, después de ir a hacer el supermercado para pues, aguantar una semana o dos con comida, pues yo me quedé como con 30 euros, nada más, en la cuenta bancaria. Pero lo que yo tenía como respaldo era que estaba esperando un pago de YouTube, que ya estaba monetizando, nada más que todavía no se me pagaba, Ah, pero tenía mira. ya ahí acumulados como unos 500 euros al menos y ya Ujú. tenía mucha gente interesada en mis servicios para llevarlos a Alemania, para enseñarles alemán y para que hicieran o au pair o voluntariado en Alemania. Entonces, simplemente fue cuestión de sentarme 3 horas a decir, ¿saben qué? Ya no tengo mi trabajo de voluntariado, ya puedo trabajar 100% en esto. Así que agendamos clases, agendamos reuniones, agendamos asesorías y ese mismo día que vi que mi cuenta tenía 30 euros, unas horas después ya tenía más de 800 euros. Oh, wow. Felicitaciones. Y qué bueno, qué lindo cómo se te dieron las cosas, porque a veces, ¿no es cierto? Hay que atreverse hay que lanzarse para lograr eso, esos objetivos. Sí, sí, no, no cualquiera se atreve y no, no siempre puede salir bien, así como me salió a mí, pudo salir completamente mal, pero por suerte todo Claro, salió bien. sí. Tienes una estrellita ahí que te ayuda. Sí, Y sí, en sí, la sí. experiencia de estar en Egipto, ¿cómo te trataba la gente? ¿Te sentiste cómodo? Pues yo estaba muy tranquilo cuando estaba haciendo las reservaciones de los vuelos y del Airbnb y todo, hasta que investigando justamente si se ocupaba una visa, que sí se ocupa, para empezar, me di cuenta que muchas páginas recomendaban en la sección de seguros, como siempre, pues, pero me noté algo especial, porque yo ya había viajado a varios países, yo ya sabía, sí, algunos te piden seguro obligatorio, otros no, otros que cubra esto, pero fue la primera vez que vi que pedían que el seguro cubriera ataques terroristas. Entonces, yo me asusté un Oh, montón porque nunca había visto que pidieran eso para un seguro médico y obviamente es ujú. preocupante, ¿no? Porque es un país árabe, es un país, pues sabemos que todos los países árabes suelen tener este tipo de situaciones, pues de terrorismo, de Pero debe cosas por el ser estilo. caro, ¿no? Un seguro que te cubra ataques Sí, terroristas. sí son costosos, son costosos. Yo realmente, la verdad, yo soy una persona muy arriesgada y yo, pues, contraté un seguro muy, muy económico. Es más, ni siquiera al ingresar a Egipto no lo tenía contratado, lo contraté ya hasta después por una situación. Pero yo, pues, prácticamente nos echamos el viaje de primeras, así sin seguro médico, porque, pues, como digo, no teníamos muchos ahorros, no teníamos mucho dinero como para eso. Y yo había investigado que en teoría el servicio médico en Egipto era muy, muy barato, entonces pues nos arriesgamos, cosa que nuevamente no recomiendo, pero que pues, bueno, yo ya viví la experiencia de hacerlo así para poder contar tanto los beneficios Pero de... lo que sí que es un país bien turístico. O sea, tampoco Sí, ibas a Oman, o es sea, muy mucha turístico, gente entonces viaja. por ese lado eso me calmó, pero sí fue preocupante ver, ay caray, cuidado, ¿no? Porque piden esto. Entonces, llegando a Egipto, llegamos de noche. Obviamente una aerolínea egipcia que, pues, comparándolas con la calidad de las líneas europeas o cosas así, se nota muchísimo, pues, que vas a un país que, pues, es pobre, que no tiene muchos ingresos, que tiene una cultura, pues, muy relajada, muy poco profesional. Pues, llegando a Egipto íbamos con miedo de que todo saliera bien, de que el lugar no estuviera tan feo, de que no nos fuera a pasar nada, porque uno siempre se imagina estas cosas. Entonces, yo me acuerdo mucho que íbamos viendo por la ventana, todo estaba oscuro, oscuro, o sea, íbamos en medio del desierto.
y de repente empezamos a ver unas luces como si estuviéramos aterrizando en Las Vegas, pero era justamente la ciudad de Hurghada, Egipto, que es como, pues, la zona más turística de playa del país. A los que conocen México es como Cancún, pero de Egipto. Entonces, realmente fue increíble ver albercas de colores y un montón de luces, así tal cual como si fueran Las Vegas, y que justamente ahí estábamos aterrizando. Y eso nos calmó muchísimo porque fue como de, wow, este lugar sí es muy turístico, sí hay pues muchas atracciones, sí hay mucho turista, pero incluso llegando al aeropuerto, pues todo está muy oscuro, ves las letras en árabe como en las películas estadounidenses de guerra o cosas por el estilo y sigues preocupado. Se supone que nos iba a recoger una persona, la persona del Airbnb, em, que nos rentó el Airbnb, y pues tuvimos que salir del aeropuerto a oscuras, sin datos móviles, sin internet, sin nada, porque pues no teníamos chip, no teníamos nada. Y justamente nos recogió una persona en un carro, eran 2 hombres, y pues uno no tiene mucha confianza, ¿no? De ver gente con Ya, aspectos aquí árabes, me llevarte en un raptan, carro dijiste. viejo, en un camino así a oscuras, y yo iba pensando, pues ojalá que no nos pase nada, ojalá que no nos pase nada. Y ya cuando llegamos a la zona como de la ciudad, pues igual, como digo, todo impresionante, como si fueran Las Vegas, todo lleno de luces, de colores, luces neón, letreros, muy increíble, la verdad. Y llegando al alojamiento, que en las fotos se veía como un lugar feo, pero barato y pues pasable para estar, completamente diferente. O sea, entramos, nos abrieron la reja, una casa hermosa con una alberca, con luces de colores, con una arquitectura muy egipcia, muy como, pues sí, se llama arquitectura nubial, justamente de tema egipcio, con eh, pues como pasto cayendo de las paredes, con muchas flores, con mucha agua, con muchas fuentes. Y una casa muy, muy bonita, con aire acondicionado, con pisos con marmoleado y prácticamente con una especie como de mayordomo que teníamos ahí, que nos recibió con comida típica del país. Y la verdad, una experiencia que totalmente fue como una cachetada en la cara de, oye, todo está bien, todo está mejor que bien. Pero oye, sí, oye, he tenido mucha suerte, ¿eh? Sí, sí, la verdad Pero me considero una persona muy afortunada en muchísimos aspectos porque en severas ocasiones las cosas han podido salir muy mal y no solamente terminan saliendo bien, sino que terminan saliendo mejor que bien. mejor. ¿Y el precio de ese lugar era barato, por lo que decías tú? Muy barato. Pagamos $250 por un Ujú. mes para un Airbnb con Oh, 2 personas, que tenía una televisión, que tenía una cocina completa y que tenía una alberca. baratísimo, baratísimo. Sí, sí, Ningún sí, lugar sí. va a pagar eso. Sí, no, ningún lugar en otro país cuesta eso Estaba y en pensando una acá zona tan turística. mm, Ujú. ni una semana te sale eso. Sí, Podría no, ser. no, no, no. Es muy barato, muy barato. Qué increíble. Entonces ahí empezaste con, bueno, con lo que contaste de tu negocio, del tema de asesorar para viajar a Alemania y todo eso. Y la idea es Sí, que hagamos otro webinar, que hablemos exclusivamente para la gente que esté interesada, que está viendo esto, que nos escriba, que haga sus preguntas de cómo es trabajar en Alemania, cómo es vivir en Alemania, el tema de trabajar de au pair también. Todo eso lo vamos a conversar en otra oportunidad. sí, Pero ya claro, como por que estamos supuesto. casi en el tiempo, ya quería preguntarte del tema de los idiomas, de que nos des algunos tips Sí, claro, por sobre supuesto. cómo, por ejemplo, si yo quiero ser autodidacta, también no me contaste si ya sabías inglés cuando fuiste a Alemania. Si para ser autodidacta, ¿qué hay que hacer como para seguir aprendiendo, mejorar? Alguno de tus mejores, ahí te tienes, aquí se dice mojarse el potito, con los Sí, mejores tips, sí, pues como bueno, mojarse el trasero, con los ahí les mejores va tips. lo más Para- importante prácticamente. ¿Ya? Sí, cuando yo fui a Alemania, yo ya hablaba inglés. Eso ya estaba. Y bueno, la mayoría de los idiomas que he aprendido y todo lo que he aprendido, casi todo ha sido de manera autodidacta. Sí que he estado en escuelas, sí que he estado en cursos, pero lo más importante ha sido de manera autodidacta y esto siempre lo menciono. Sí es bueno tomar cursos, sí es bueno pagar profesores, porque hay gente que a la que le sirve un montón y te puede servir mucho, pero
siempre me gusta decirle esto tanto a mis alumnos como a cualquier persona. Da igual cuánto pagues, si tú no pones de tu parte para seguir aprendiendo fuera de clase, da igual que Así es. tengas el mejor profesor del mundo, da igual que aprendas inglés en Harvard, si no haces cosas fuera de clase todos los días, no vas a aprender ningún idioma jamás. O sea, No, eso es pero y a definitivo. nosotros nos preguntan seguido esto si tú no, tú me aseguras que con los cursos que ofrecemos, tú me aseguras que yo voy a aprender inglés. Entonces eso es Sí, imposible, ¿cómo te voy a asegurar? Porque depende de ti. sí, Yo exacto. puedo Yo, tener yo, al yo mejor también recibo esas profe, preguntas casi todos los días, ¿no? Porque al final cuando uno se claro, dedica a capacitar a las personas, ellos quieren la seguridad de que por el dinero que están pagando, pues se les asegure algo. Pero realmente nosotros, como dices, no podemos asegurarles nada porque depende 100% de ellos. claro. Nosotros somos una O especie de pongámosle ya, apoyo. quitémosle un poco de 95%. Sí, sí, obviamente, claro que puede También hacer una depende gran del otro. diferencia un buen profesor, un buen Mm. curso, pero al final podrás tener los mejores recursos, pero si no los aprovechas, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, eso es lo primero que me Y gusta lo bueno mencionar. que de lo que dice es que, o sea, porque está claro, ¿no es cierto?, que ahí yo creo que vamos a concordar que una clase, un profesor, alguien que sea bueno, te va a ayudar a acelerar ese proceso, ese aprendizaje, va a acelerarse. Sí, Pero exacto. también hay gente que quizás no tiene el dinero, es joven, y mucha gente dirá, no, que no puedo aprender inglés porque no tengo el dinero, o porque no sé, se cierran. Y, o sea, Sí. tú puedes demostrarnos que quizás lo hiciste de forma autodidacta, buscaste las oportunidades. Sí, sí, pues sí, como siempre se da el caso, ¿no? Y es entendible. No siempre va a haber el capital económico para poder pagar un curso o algo similar, pero aún así se puede. Realmente, si todos aquí que están viendo esto, pues sí o sí tienen internet y tienen algún dispositivo donde pueden usar ese internet, ya sea un teléfono celular, una tableta, una computadora o algo, y realmente teniendo acceso a internet hoy en día se puede aprender casi lo que sea. Entonces, en el sentido de idiomas, no se necesita dinero para aprender un idioma. Claro que tener el dinero para poder pagar aplicaciones, recursos, materiales, cursos, profes, lo que sea, claro que puede ser una ventaja y se puede aprovechar y puede potenciar todo, pero no es necesario, es opcional. Yo mucho de lo que he aprendido lo he aprendido completamente solo, simplemente con la maravilla de tener internet disponible y tener un celular o una computadora o algo donde acceder y con redes increíbles como YouTube, TikTok, ahora la inteligencia artificial como ChatGPT, o todas estas cosas. Otras Ya. aplicaciones como Duolingo, Busuu, Tandem, Babel, que tienen versiones gratuitas y que no es necesario que las paguen ni nada por el estilo. Y si acaso una libreta, que son baratas, una pluma y las ganas de aprender, pues realmente se puede hacer mucho. Hay un montón de cursos buenísimos en internet, en YouTube, simplemente es cuestión de poner curso de inglés desde cero y van a salir un montón de horas y horas de lecciones de profesores que pues nos están regalando su conocimiento, nos están guiando el paso a paso de primero debes aprender esto, luego esto, incluso te regalan ejercicios que puedes hacer y hoy en día se puede complementar un montón con inteligencia artificial. Yo soy súper fan de la inteligencia artificial porque busco el tema de algún idioma que esté aprendiendo, algún tema gramatical como no sé, puede ser passive voice, la voz pasiva. Puedes buscarte algún video que te lo explique. Si lo entendiste bien, qué padre. Si no lo entendiste bien, puedes ir a ChatGPT y decirle, oye, explícame este tema. Ya vi este video, pero no me queda claro esto. Y preguntarle como si fuera un profesor. Pero en esta Y yo situación, creo ¿cómo que sería? donde falla o fallamos la mayoría, porque quizás no solo los idiomas, por ejemplo, el tema de hacer deporte, ¿cierto? Que puede ser. Uno dice, claro, el gimnasio está ahí, uno puede ver videos de YouTube de cómo hacer ejercicio y es fácil, pero a veces como que la gente necesita o ir a un gimnasio o tener como un entrenador, alguien que te diga, O un equipo, o ¿no? esa Que te haga la motivación es lo presión que a la de... gente le cuesta. Sí, la La, constancia. La la, constancia es súper clave porque mucha gente hace, es que, ¿para qué estudio si no estoy motivado? Y de repente agarran un día que tienen motivación y se sientan a estudiar 4 horas y ya el resto de la semana dicen, bueno, pues es que ya estudié 4 horas, entonces, pues ya. Pero realmente yo siempre les digo también que
Vale más que estudien 20 minutos al día, pero todos los días, a que estudien 3 horas de vez en cuando que les viene la motivación o que les viene a dar la gana. O sea, realmente aprender un idioma es como hacer cualquier especie de ejercicio. Si tú lo Claro. repites constantemente, vas a ver un progreso. Si no lo repites constantemente y solo lo haces de vez en cuando, no va a haber absolutamente ningún progreso, porque un idioma es memorización, es un entrenamiento mental que necesita estarse usando constantemente. Si incluso cuando alguna palabra en español no la usamos por mucho tiempo, se nos llega a olvidar, pues imaginemos en otro idioma. Si no lo estamos hablando constantemente, si no lo estamos escuchando constantemente o teniendo contacto con el idioma, aunque sea por medio del internet, pues simplemente no va a haber un progreso. Entonces, aunque sé que es difícil ser constante, porque sé que todos queremos hablar inglés, todos queremos tener el mejor cuerpo, estar musculosos, estar sanos, todos queremos tener un montón de dinero, pues necesitamos hacer cosas que no nos gustan tanto para lograrlo. Ay, Necesitamos todos mira, los ese buen días tip. ponernos a dedicarle tiempo a aprender cosas, a desarrollar cosas, a practicar, y no siempre va a ser divertido, no siempre Mm. va a ser reconfortante, a veces va a ser muy frustrante, a veces nos vamos a sentir atascados, pero si seguimos ¿Y qué haces tú, haciéndolo, por ejemplo, cuando tienes esa frustración o ay, no, ¿cómo te haces como para automotivarte? Porque ahí yo creo que hay un secreto, algo importante. normalmente, digo, cada quien tiene sus formas, pero obviamente hay algunos principios. Número uno, muy importante, hay que tener una razón fuerte o de preferencia varias del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si la Mm. gente solamente dice, ah, quiero aprender inglés porque sí, o porque todo el mundo dice que tengo que aprender inglés, o porque el mundo dice que debo de aprender inglés, eso no es motivación y eso no va a ayudar. Pero si tú buscas y si las personas de verdad se enfocan a buscar, a ver, si yo hablar inglés, ¿qué podría hacer? ¿Qué me beneficiaría? Ah, pues a lo mejor podría aplicar a trabajar en esta empresa que me gustaría. Trabajar en Google, trabajar en Facebook, trabajar en Estados Unidos o en algún otro país. Podría a lo mejor conocer personas y hacer amigos de otros países, ¿no? A lo mejor podría conocer a mi futura esposa, a mi mejor amigo, podría hacer una familia en otro lado, podría quizás viajar a este país que me llama la atención, podrían pagarme mucho más dinero, etcétera, etcétera. Cosas que de verdad lo veamos como ventaja y diga, ah, claro, es que sí vale la pena que haga esto porque me va a dar un beneficio a largo plazo o incluso tal vez a corto plazo, mediano plazo. Entonces, primero, buscar el por qué. ¿Por qué voy a dedicar tiempo y esfuerzo en hacer algo? No solamente hacerlo porque sí o porque la escuela dice o porque todo mundo dice que se tiene que hacer, sino buscar el por qué yo tengo que aprenderlo. ¿Qué me va a dar, pues, hacer esto? Número dos, siempre estármelo recordando. Hay gente que se le olvida muy fácil cualquier motivación. Por eso siempre a inicio de año iniciamos muy motivados como de, ah, este año ya voy a hablar Sí. inglés y voy a ir al gimnasio, pero se nos pasa ese momento de año nuevo y Hasta se llega nos olvida. hasta el 7 de enero y ya. Sí, se nos olvida ya por completo que es año nuevo, que es otro año y que debemos aprovecharlo, se nos olvida y pum, se esfuma. Entonces, tener algo tan simple como un fondo de pantalla con ese país al que quieres ir, con el nombre de esa empresa en la que quieres trabajar, con alguna foto de la familia a la que quieres ayudar ganando más dinero o lo que quieras hacer, o teniendo fotos pegadas en tu cuarto, en un lugar donde siempre las estés viendo, eso ya ayuda un montón porque cada que pases por ahí, cada que veas tu celular, cada que veas tu puerta, que veas tu espejo donde tienes ahí el post-it o la foto que te recuerda el por qué quieres hacerlo, pues es un recordatorio constante que no deja que se te olvide por qué estás haciendo lo que tú haces. Entonces eso es muy Oh, importante. Y esto es algo que yo buenísimo. hago constantemente, ¿no? A veces me pongo a lo mejor, y esto me ha pasado un montón de veces, estoy harto del idioma alemán a veces, o incluso gente que está viviendo en el país del idioma que está aprendiendo, que ya está viviendo en ese país, le harta Claro, hay escuchar el momentos. idioma todo el día porque es como de, joder, llevo toda la mañana, todo el día, toda la tarde hablando el idioma, escuchándolo, cometo errores y pues quisiera expresarme como lo hago en español, pero no puedo. Y terminan hasta odiando el idioma, cosa que es muy dañino, pues para el aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hacía era, ok, me frustra mucho que no puedo hablar alemán bien, que no puedo hablar inglés bien, que tengo problemas, que todavía no llego a mis objetivos, que llevo ya tanto tiempo, pues a veces me ponía, en vez de estudiar,
si de verdad sentía que no podía, que no estaba concentrado, que no estaba motivado, me ponía a ver algún video de algún país al que quisiera viajar. Algunos lugares turísticos de Alemania que digo: "Uf, se ven hermosos, yo tengo muchísimas ganas de ir ahí, de ir a esa cafetería, de ir a ese restaurante, de pedir esto, de tener esa actividad". Y entonces mi cerebro entra en razón de, claro, si aprendes alemán vas a poder hacerlo. Si aprendes inglés vas a poder hacerlo. Bueno, y ahí Entonces, complemento un poco con lo que voy a enseñar en mi curso de ujú, desbloqueo el inglés, que también los decretos también sirven. Decir, como yo sí puedo aprender alemán. Para mí es fácil aprender alemán. Todo es infinitamente posible, porque yo puedo, yo tengo la inteligencia, la posibilidad. A veces sí, claro. decretarlo, es una herramienta poderosa porque te empieza a generar autoconfianza y desbloqueas también tu subconsciente. Sí, tienes que convencerte, porque mucha gente comete el error de decir: "Es que no puedo, es que no soy tan Mm. listo, es que es muy difícil para mí, no voy a poder hacerlo". Pero Ahí partimos realmente mal, pues es están como haciendo si lo es que... contrario, están haciendo que de verdad no puedan. Si dicen Mm. lo contrario, aunque tal vez no sea verdad, aunque tal vez en ese momento no lo sea, pero si se convencen de que sí pueden, si se convencen de que pronuncian bien, de que usan la gramática bien, de que hablan bien, pues se va quitando el miedo, se van quitando los muros y entonces uno puede avanzar muchísimo más. Buenísimo. Ya tenemos que ir cerrando por el tiempo, Emiliano, pero vamos a tener, ya dijimos, otro encuentro. De verdad te felicito por tu elocuencia, por tu madurez también, el hecho de que has viajado tanto, piensas como ya un señor grande, ha hecho viajes de viejito ya, así que Sí, sí, sí. así que eso se nota que tiene harta experiencia en todo y también eres un ejemplo para muchos jóvenes latinoamericanos que hay más posibilidades, porque de repente no solo está la carrera, que uno puede igual crear su propio camino y el camino que te gusta, camino algo Sí, que te apasiona, porque a veces eso es lo que te hace que uno siga para adelante. sí, exacto. Sí, no, pues muchísimas gracias por todo esto, de verdad. ¿Qué te ha parecido la em, entrevista? Me ha parecido muy, muy reconfortante, muy, muy divertido, muy, muy entretenido. Incluso yo me entretengo muchísimo, pues, Revisar también lo que uno ha hecho, porque a veces ese ejercicio de recordar, oh, hice esto, como que uno ni se acuerda que es sí, bonito sí, ese no, ejercicio y es bueno, porque es muy te da uno bueno, también sirve muchísimo, exacto, sí. Yo lo hago mirar para constantemente, o atrás lo sea, que has logrado. sí, yo lo hago constantemente. Veo mis videos antiguos, desde inicio hasta fin, para recapitular todo, ¿no? Y también a veces recordar de dónde viene uno sirve mucho para poder seguir adelante y para ver qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero sea de ayuda a todas las personas que lo estén viendo muchísimo y que puedan animarse a pues las cosas que tengan ahí en su cabeza hacer, a todas esas metas y objetivos. Y pues bueno, pues aquí estamos para Sí, cualquier cosa. totalmente. Tremenda ayuda. Bueno, te despido, Emiliano. Adiós. Y le doy muchas gracias a todos los que nos están viendo acá en este webinar especial de Smooth Talkers. Cada vez son más entretenidos, mejores invitados. Tenemos un invitado de lujo que nos compartió secretos de verdad súper bueno. Así que bueno, sigan viendo, suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo.